Desde pequeños nos enseñaron a desear con fuerza, a cerrar los ojos y pedir, a repetir que si lo queremos lo suficiente, el universo nos lo concederá. Pero nadie explicó que cuanto más deseas algo, más lejos parece moverse. Es como tratar de atrapar agua con las manos. Cuanto más aprietas, más se escapa entre los dedos. No es castigo ni fracaso, es física en movimiento, una ley que atraviesa todo lo que existe. El deseo genera energía, sí, pero casi siempre en la dirección contraria a la que buscas, porque el deseo en su esencia declara carencia, y el campo cuántico, ese espejo perfecto que traduce vibración en forma, no responde a tus palabras, sino a tu estado. Cuando dices quiero, el universo escucha aún no tengo, y replica esa frecuencia con precisión milimétrica. El campo no entiende súplicas, entiende coherencia, y mientras tu respiración siga temblando en la ansiedad del no tener, la realidad no podrá reflejarte el tener. Por eso tantos se frustran con la manifestación, porque repiten afirmaciones desde un cuerpo contraído. Meditan con el pecho tenso, intentan visualizar abundancia mientras su sistema nervioso todavía respira escasez. Y el cuerpo no miente, porque el cuerpo siempre revela en qué frecuencia estás vibrando realmente. Imagina que la realidad es un espejo. No sonríe hasta que tú sonríes primero. No refleja paz si dentro de ti hay guerra. No devuelve amor si el corazón aún late desde el miedo. El universo no responde a lo que pides, sino a lo que emanas. No refleja tus palabras, sino tu respiración. Cada célula de tu cuerpo vibra al ritmo de cómo respiras. Si respiras desde la urgencia, emites desorden. Si respiras desde la calma, emites coherencia. Y el campo solo puede responder en espejo. El deseo es mental, pero la creación es biológica, porque la biología es energía organizada, y la forma en que respiras organiza tu energía o la dispersa. Cada inhalación es un código, cada exhalación una orden. Cuando inhalas desde el miedo, le dices al universo, aún no estoy listo para recibir. Cuando exhalas desde la calma, el universo entiende, ya soy eso que busco. Por eso no manifestamos desde el pensamiento, sino desde el cuerpo. La mente formula la intención, pero el cuerpo la transmite. Nos pasamos la vida intentando cambiar la mente, sin entender que la llave nunca estuvo ahí. El pensamiento es solo la chispa, el cuerpo es el cable que lleva la corriente, y esa corriente se mueve con el ritmo más antiguo del universo, la respiración. Antes de tener nombre, antes de pensar o hablar, ya respirabas. Y cada respiración era una conversación silenciosa con el campo. Inspirar es recibir, expirar es entregar. Cada ciclo une lo invisible con lo tangible, el alma con la materia. Cuando olvidas respirar con conciencia, olvidas tu conexión con el todo. Cuando respiras con presencia, recuerdas quién eres. Y ese recordar no tiene nada que ver con repetir frases ni buscar señales externas. Es una sensación física, casi eléctrica, de sincronía entre tu corazón y tu mente, porque cuando ambos laten al mismo ritmo, el cuerpo entero entra en coherencia, y esa coherencia es lo que el universo refleja de vuelta como realidad. El verdadero error no es desear, es desear desde la desconexión, desde un cuerpo que vibra en falta, desde un corazón que respira desorden, porque el universo no castiga, solo copia. Copia lo que eres, no lo que pides. Y la forma más pura de ser es la respiración consciente, el puente entre lo que piensas y lo que proyectas. En ese puente ocurre el milagro. Cuando el aire entra, no solo oxigena, también ordena. Cuando sale, no solo libera, también alinea. Lo que llamamos oración, fe o intención, es en realidad un patrón de respiración coherente, sostenido por emoción pura. Así que la próxima vez que sientas que nada se mueve, no busques nuevos métodos. Detente, respira y escucha tu cuerpo. ¿Estás inhalando desde la confianza o desde la urgencia? ¿Estás exhalando desde la plenitud o desde el miedo a perder? La respuesta no está en lo que piensas, está en cómo respiras. Porque tu respiración es el lenguaje que el universo sí entiende, el lenguaje que colapsa las infinitas posibilidades en una sola forma, la que vibra en sintonía contigo. Y en ese instante, sin palabras, sin esfuerzo, todo cambia. Porque el estado divino del que tanto se habla no está en el cielo, ni en los templos, ni en los libros. Está en el aire que entra y sale de tu pecho,
en la conciencia que lo acompaña, en el ritmo que has olvidado escuchar. Todo lo que buscas está oculto en algo tan simple y tan sagrado como tu respiración. Ese es el punto de partida del verdadero cambio. No pedir más, sino respirar mejor. No desear más, sino habitar tu cuerpo con presencia. Porque cuando lo haces, el universo deja de ser algo externo y vuelve a ser lo que siempre fue. Tú respirando a través de todo. Cada respiración que tomas es un acto de comunicación con el universo, aunque la mayoría lo haya olvidado. Respirar no es solo mantenerte vivo, es recordarle a la existencia que sigues aquí. Es el único gesto que ocurre sin pedir permiso y sin que tengas que pensarlo, y al mismo tiempo, el único que puedes dirigir con total conciencia. Esa dualidad lo convierte en el puente más sagrado que existe entre lo visible y lo invisible, entre el cuerpo físico y el campo cuántico que lo sostiene. Cuando inhalas con atención, no estás solo llenando tus pulmones de aire, estás invitando a la vida a entrar en ti. Cuando exhalas, no estás solo vaciando tu cuerpo, estás entregando lo que ya no te pertenece, el exceso de control, las ideas que te mantienen en resistencia. Cada respiración es un pequeño colapso cuántico, una posibilidad infinita que se reduce a una sola verdad. Estás aquí, ahora, vivo, observando. Y en el instante en que observas, la realidad responde. La ciencia y la espiritualidad hace tiempo dejaron de estar enfrentadas. Los antiguos decían que la respiración era espíritu. Los físicos dicen que es frecuencia. Ambos hablan del mismo fenómeno con distinto lenguaje. Cada vez que inhalas profundo y lento, cambias la señal que emite tu sistema nervioso. Activas el modo parasimpático, ese que le dice a cada célula, estamos a salvo. Cuando eso ocurre, el corazón empieza a latir más suave, las ondas cerebrales se sincronizan, y tu campo electromagnético, el que se extiende varios metros más allá de tu cuerpo, se ordena. Ese estado se llama coherencia. La coherencia no es una idea bonita, es medible. Los laboratorios del HeartMath Institute han demostrado que cuando el corazón y el cerebro se sincronizan, la vibración del cuerpo entero cambia, y con ella, la información que emite hacia el campo cuántico. Dicho en palabras simples, cuando respiras con ritmo, el universo te escucha con claridad. Pero cuando respiras con miedo, tu señal se vuelve ruido, y el ruido no crea realidad. La dispersa. Por eso, cada práctica espiritual auténtica, de cualquier cultura, idioma o época, ha tenido siempre a la respiración en su centro. No porque fuera una técnica para calmar la mente, sino porque era el modo más directo de hablar con lo invisible. Los yogis lo llamaron prana, los hebreos ruach, los cristianos espíritu, los japoneses ki. Todos apuntaban a la misma comprensión. El aire no solo lleva oxígeno, lleva información, lleva energía, lleva presencia. Pero en la vida moderna se nos enseñó a respirar sin conciencia, a llenar la cabeza y vaciar los pulmones. Respiramos cortado, rápido, como si el tiempo se nos escapara. Esa desconexión del cuerpo nos roba algo más profundo que la calma. Nos roba la capacidad de sentir el campo. Nos hace olvidar que cada sensación, cada emoción, es una forma de comunicación energética. El miedo aprieta el diafragma, la tristeza hunde el pecho, la culpa encierra el aire, y todas esas tensiones alteran la frecuencia con la que el cuerpo vibra. Y si el cuerpo vibra desordenado, la realidad también. Entonces llega el punto de inflexión. Recordar que el alma también respira, que cuando inhalas no solo entra oxígeno, sino posibilidad, y cuando exhalas no solo sale aire, sino historia. Cada ciclo respiratorio reescribe el código entre tú y el campo. Cada inhalación te conecta con lo que podrías ser. Cada exhalación te libera de lo que ya no eres. Y si permaneces consciente en ese ritmo, aparece algo que los místicos siempre intuyeron. Un silencio entre el aire que entra y el aire que sale. Ese instante donde no respiras, pero tampoco mueres, es el momento exacto donde lo invisible se mezcla con lo visible. Ahí, el universo escucha. En ese espacio minúsculo, entre la inhalación y la exhalación, se abre el portal de coherencia. Es el punto donde el corazón deja de correr detrás de la mente, y ambos laten al unísono. No hay pensamientos ni expectativas, solo una quietud tan profunda que la energía empieza a reorganizarse sola. En ese punto, no necesitas pedir nada, porque todo ya está contenido dentro de ti. Tu respiración se convierte en una antena.
tu corazón en el transmisor y tu mente en el modulador de la señal. Esa es la razón por la que los antiguos decían que el alma entra por la respiración y sale por la respiración. Cada vida comienza con un primer aliento y termina con el último. Todo lo que existe entre ambos es solo una danza de frecuencias, una conversación entre el cuerpo y el campo, pero el ritmo lo defines tú. Cada respiración puede ser ruido o puede ser música, puede ser ansiedad o puede ser presencia, puede ser caos o puede ser creación. Y cuando eliges conscientemente respirar con el corazón abierto, todo el cuerpo responde. El sistema nervioso baja su guardia, el pensamiento se suaviza, las emociones encuentran su cauce natural. Y en ese alineamiento biológico ocurre algo invisible pero inmenso. El universo empieza a sincronizarse contigo. Los sucesos, las personas, los tiempos, todo comienza a moverse al ritmo de tu respiración. No porque los controles, sino porque los reflejas. La respiración no te conecta con algo externo, te reconecta con lo que siempre fuiste. Es el código que abre el acceso al campo cuántico, al flujo natural de la vida, al estado donde ya no hay separación entre lo que eres y lo que deseas. Cuando inhalas desde la conciencia, dices, yo existo. Cuando exhalas desde la entrega, dices, yo confío. Y en esa conversación rítmica con el universo, la coherencia se convierte en el nuevo lenguaje de la creación. Hay un instante en el que todo lo que creías entender sobre ti mismo empieza a disolverse. Ese momento llega cuando dejas de observar tu respiración como un acto automático y comienzas a sentirla como un lenguaje. Ahí comprendes que cada inhalación lleva la huella de tus emociones y cada exhalación traduce esas emociones en vibración. Es en ese punto donde el cuerpo emocional se revela como el espejo más fiel del campo cuántico, porque lo que sientes no se queda dentro, se imprime en la realidad. Tu respiración cambia antes de que lo haga tu mente. Cuando algo te altera, el aire se acorta, el pecho se cierra, la energía se contrae. Cuando algo te expande, el aire fluye sin esfuerzo, el pecho se abre, el corazón irradia, el cuerpo responde primero, el pensamiento llega después. Por eso decimos que el cuerpo sabe antes que la mente, porque el cuerpo no interpreta, simplemente vibra, y esa vibración es la que el campo escucha sin filtros. El universo no distingue entre una emoción imaginada o una vivida, solo traduce frecuencia. Si vibras en miedo, el campo replica miedo. Si vibras en calma, el campo replica orden. Por eso, el trabajo real no es controlar pensamientos, sino acompañar emociones. No se trata de reprimirlas ni negarlas, sino de respirarlas, de permitir que el aire las atraviese y las devuelva transformadas. Cada vez que inhalas profundamente, le das permiso al cuerpo de reorganizar la energía estancada. Cada vez que exhalas lento, liberas el pasado que se quedó adherido en tus músculos, en tu pecho, en tus recuerdos. Respirar con conciencia es escribir nuevos códigos en el lenguaje del universo. Cuando inhalas, tomas información del campo. Cuando exhalas, le devuelves tu interpretación. Es un intercambio constante, un pulso de energía que nunca se detiene. Y cuanto más coherente es ese intercambio, más claro se vuelve el reflejo. La confusión, el caos, la frustración no son castigos, son mensajes de descoherencia. Señales que indican que lo que sientes y lo que emites no están vibrando al mismo ritmo. Por eso, cuando tu corazón late acelerado y tu respiración se vuelve errática, la vida parece no escucharte. Pero cuando respiras con profundidad y presencia, el universo se ordena. La coherencia no es otra cosa que la sincronía entre emoción y respiración, entre energía y materia. Y esa sincronía es la frecuencia exacta desde donde se manifiesta lo real. Piensa en esto. El corazón tiene un campo electromagnético 5000 veces más potente que el del cerebro. Cuando ambos trabajan juntos, se crea una señal tan precisa que puede alterar el entorno físico. No es magia, es resonancia. El cuerpo se convierte en antena y el universo en espejo. Por eso la respiración es la llave. Regula el corazón, calma la mente y unifica a ambos en un solo pulso. Cuando llegas a ese estado, no necesitas forzar la manifestación, porque la realidad empieza a fluir como una prolongación natural de tu frecuencia.
Los antiguos decían que el alma vive en el aliento, y ahora la ciencia muestra por qué. Cada inhalación profunda genera ondas de coherencia que se propagan más allá del cuerpo, como si enviaras un mensaje invisible que dice: estoy alineado, estoy completo. La materia no puede resistirse a esa claridad. La energía se organiza alrededor de ella. Lo que era improbable empieza a suceder. Lo que parecía bloqueado comienza a abrirse. Todo porque cambió tu respiración. El cuerpo emocional no necesita entender. Necesita sentirse seguro para vibrar. Y esa seguridad no se crea con pensamientos positivos, se crea con ritmo, con aire, con constancia. Por eso cuando practicas la respiración consciente, no estás solo calmando la mente. Estás reprogramando el sistema nervioso para que tu cuerpo pueda habitar el presente sin miedo. En ese estado, las emociones dejan de ser tormenta y se vuelven corriente. Dejas de luchar contra lo que sientes y comienzas a escucharlo. Y cuando escuchas lo que sientes, el campo te escucha a ti. Esa es la coherencia cuántica. El cuerpo deja de ser una barrera y se convierte en un portal. La respiración deja de ser mecánica y se vuelve un lenguaje de creación. Y tú dejas de ser un observador perdido entre posibilidades para convertirte en el observador que colapsa la realidad con cada inhalación consciente. Entonces entendés que manifestar no es pedir, sino recordar. Recordar que el universo no se mueve por órdenes, sino por frecuencia. Recordar que la respiración no es solo aire, sino energía vibrando en forma de vida. Recordar que el cuerpo no es una prisión, sino la herramienta que el alma eligió para crear. Y ahí ocurre la revelación más profunda. El universo no está afuera esperando responderte. Está respirando contigo. En cada inhalación, te ofrece infinitas realidades. En cada exhalación, tú eliges una. Y mientras sigas respirando con conciencia, el campo seguirá respondiendo con precisión. Porque cuando la emoción se alinea con la respiración, el cuerpo se convierte en oración. Y la realidad se convierte en respuesta. Hay un punto en el camino donde entender deja de servirte. Puedes repetir teorías, leer libros, escuchar 1000 veces la palabra coherencia. Pero si tu cuerpo no la siente, no existe. La mente aprende por información, el cuerpo por experiencia. Y solo cuando esa experiencia se encarna a través de la respiración, la energía comienza a obedecer. Es ahí donde el pensamiento deja de ser abstracto y se convierte en vibración. Donde el observador y lo observado dejan de estar separados. Imagina que cierras los ojos. No estás buscando nada, solo respirando. El aire entra, se expande, acaricia el pecho, se detiene un segundo, y luego sale, lento, sin prisa. En ese pequeño espacio entre la inhalación y la exhalación, hay una quietud que no pertenece al tiempo. Es el instante donde la conciencia se da cuenta de sí misma, donde la realidad se colapsa en una sola dirección: tu presencia. Cada vez que inhalas, estás trayendo a la forma una posibilidad. Cada vez que exhalas, estás entregando control. Ese intercambio es el lenguaje secreto del universo. Este es el punto en que la respiración se convierte en ritual. No es un ejercicio, no es técnica, es comunión. Con cada inhalación afirmas: yo soy. Con cada exhalación permites que el mundo responda. Inhalar es recordar que existes, exhalar es rendirte a lo que eres. Y mientras sostienes ese ritmo, algo empieza a cambiar. El aire deja de ser aire, se vuelve energía. La mente deja de dirigir, el corazón toma el mando. El cuerpo comienza a vibrar con un pulso que no le pertenece solo a él. Es el pulso del campo, el latido invisible del universo respirando contigo. Lo sentís en el pecho, pero también en la piel, en el aire alrededor. Ya no estás respirando dentro del mundo, el mundo está respirando dentro de ti. Esa sensación es la entrada al estado de coherencia total. Ahí, la mente deja de empujar el deseo y empieza a observar lo cumplido. No hay carencia, no hay espera, solo la certeza serena de que todo está ocurriendo ahora. La ciencia lo explica como sincronía entre las ondas del corazón y el cerebro. Los místicos lo llamaron unión divina. Pero lo que sucede es simple. El cuerpo se alinea. Los latidos se ordenan. El pensamiento se aquieta. La energía se reorganiza. Y en esa precisión biológica, la realidad comienza a reflejar esa coherencia. No porque la fuerces, sino porque la vibras. El universo no necesita pruebas, necesita resonancia,
y cuando la recibe, responde sin margen de error. Por eso este ritual no se trata de imaginar, sino de habitar, de convertir cada respiración en una declaración silenciosa de identidad. No quiero ser, sino ya soy. No algún día, sino ahora. Porque en el campo cuántico, el tiempo no existe. Solo la frecuencia que eliges sostener. Y la frecuencia del yo soy es la única que el universo reconoce como verdad absoluta. Cuando respiras de este modo, tu sistema nervioso lo aprende. El cuerpo empieza a registrar la coherencia como su estado natural. Y eso cambia todo, porque el cuerpo se vuelve tu aliado, no tu obstáculo. Deja de resistir y empieza a colaborar. Tu mente deja de correr detrás de los resultados y el corazón empieza a guiarlos. El aire se vuelve corriente eléctrica. La piel, frontera porosa. La conciencia, campo abierto. Y de pronto comprendes que el universo no está afuera de ti esperando tu señal. Vos sos la señal. El I am breath no es una técnica mágica, es un recordatorio. Cada inhalación es una afirmación de presencia. Cada exhalación es un acto de fe. Y cada ciclo completo es un espejo del proceso creativo mismo. Energía que entra, se transforma y se manifiesta. El secreto no está en hacerlo perfecto, sino en hacerlo verdadero. Respirar como si la vida dependiera de eso, porque depende. Respirar como si cada célula escuchara, porque escucha. Respirar como si el universo respondiera, porque responde. En ese estado no hay esfuerzo. No hay ansiedad por resultados. No hay lucha. Solo ritmo. La respiración se convierte en una corriente que te atraviesa y te limpia. Las emociones pesadas se disuelven, los pensamientos se espacian, el cuerpo se aligera. Y entonces sucede el milagro más simple. La realidad cambia porque vos cambiaste primero. No como castigo ni como recompensa, sino como reflejo. Este es el verdadero poder detrás de todo lo que se llama manifestación. No atraer, no forzar, no visualizar hasta el cansancio, sino respirar coherencia hasta que tu cuerpo se convierta en ella. Porque cuando el cuerpo vibra en coherencia, el campo no tiene otra opción que reflejarla. La materia no es sólida, la materia es obediente. Responde al patrón que la crea, y ese patrón nace en tu respiración. Así que cada vez que te encuentres perdido, respira. Cada vez que dudes, respira. Cada vez que quieras controlar, respira. Porque la respiración no solo te devuelve al presente, te devuelve al poder. El mismo poder que sostiene galaxias, el mismo que mueve las mareas, el mismo que late en tu pecho ahora mismo. En el ritmo del aliento se esconde el diseño del universo. Y cuando lo sentís, cuando lo vivís, comprendés que nunca necesitaste pedirle nada a la vida. Solo tenías que respirar con ella. Hay un momento en el camino en el que dejas de practicar y comienzas a vivir, donde la respiración ya no es técnica, sino naturaleza, donde no hay diferencia entre inhalar y estar en paz, donde el silencio se vuelve tu lenguaje y el cuerpo, tu templo. En ese punto, la coherencia deja de ser un logro para convertirse en tu identidad. Ya no entras y sales del estado. El estado te habita. Ahí entendés que todo lo que llamabas manifestar era, en realidad, recordar. No estabas creando algo nuevo. Estabas quitando el ruido que te impedía escuchar tu propia frecuencia. Porque cuando el cuerpo respira en armonía, la mente se ordena, el corazón se abre y el universo responde sin esfuerzo. La vida se convierte en una conversación sin palabras entre tu campo interno y el campo cuántico que lo rodea. Cada respiración es un mensaje que el universo traduce en forma. Cada emoción coherente es una coordenada que guía la realidad hacia vos. Y cada instante de presencia es una semilla plantada en el terreno del infinito. Ahí te das cuenta de que nunca hubo distancia entre tú y la vida. Que el universo no era algo a lo que tenías que llegar, sino algo que ya respiraba contigo desde siempre. Lo que cambia no es el mundo, sino la forma en que lo observas, y al cambiar tu observación, cambia todo lo que existe dentro de ella. Porque el observador no está separado de lo observado, es su origen. La realidad no se crea afuera, se proyecta desde dentro, desde el ritmo invisible de tu respiración, desde la vibración silenciosa de tu coherencia. La ciencia lo llama resonancia, los místicos lo llaman unión,
pero ambos apuntan al mismo fenómeno. Cuando sostienes una frecuencia, el tiempo desaparece. No hay prisa, no hay pasado ni futuro, solo un presente expandido que lo contiene todo. En ese estado, ya no necesitas pensar en manifestar, solo ser, porque la coherencia no atrae las cosas, las revela. Y cuando comprendes esto, respiras distinto. Ya no usas la respiración para controlar, sino para escuchar. Ya no buscas respuestas, sino ritmo. El aire entra y sale, el cuerpo se abre y se cierra, y cada ciclo se convierte en una oración sin palabras. No pides, no agradeces, no reclamas, simplemente sientes. Y ese sentir ordena la materia más rápido que cualquier pensamiento. Vivimos en un universo sensible, diseñado para responder al pulso de quien lo habita. No obedece a tus deseos, obedece a tu coherencia, y esa coherencia se entrena respirando. Porque respirar no es solo oxígeno, es sincronía, es memoria cuántica, es el alma recordando su forma humana. Mira a tu alrededor, todo lo que existe ahora, las paredes, la luz, el sonido, tu propio cuerpo, vibra a una frecuencia específica. Nada está quieto, nada está muerto, todo respira, todo responde. Entonces, cuando vos respirás con conciencia, no solo equilibras tu cuerpo, equilibras el campo que te rodea, lo invisible se ordena. La realidad se alinea y la vida empieza a fluir como una extensión natural de tu respiración. En ese estado, la mente deja de buscar sentido, porque se convierte en sentido. El cuerpo deja de luchar por controlar, porque entiende que siempre estuvo sostenido, y el alma deja de esperar, porque recuerda que nunca estuvo separada. El universo no habla en palabras, habla en frecuencia, y tu respiración es su idioma favorito. Así que cada vez que dudes, respira. Cada vez que sientas miedo, respira. Cada vez que el mundo parezca moverse más rápido que tu paz, respira más lento. Porque el aire no solo entra a tu cuerpo, entra al campo, entra a la conciencia, entra al misterio. Y ahí, justo ahí, la creación sucede. Respirar es el primer acto de vida y el último. Todo lo demás ocurre entre ambos, y si logras que cada respiración sea consciente, entonces habrás vivido despierto. Porque quien respira en coherencia no busca el universo, lo encarna. Y cuando la coherencia se vuelve tu respiración, no hay deseo que no se cumpla, ni realidad que no se alinee. Solo queda silencio. Un silencio lleno de vida. Un silencio que respira contigo. Un silencio que lo crea todo. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando la ciencia invisible que conecta tu mente, tu cuerpo y el universo que te observa. Hasta entonces, recordá, no estás solo respirando aire, estás respirando conciencia.